Introducción del video. Primero vamos a dar el significado de pedagogía y luego su respectiva explicación como grupo. Pedagogía, ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican al enseñar, y la educación, especialmente la infantil. La pedagogía contemporánea está relacionada con la psicología y la sociología, práctica educativa o método de enseñanza en un terreno determinado, cualidad de las cosas y las personas que educan o instituyen de una forma eficaz y con sentido pedagógico en un campo determinado. Esta definición la sacamos de la web y la completamos con el ramo que tuvimos anteriormente, el semestre pasado, Fundamento Sociocultural de la Educación. Nosotros llegamos a la conclusión como grupo de que la pedagogía sí es una ciencia, pero depende del docente, del profesor, si la ciencia es comprobada o eficazmente pasa con el tiempo. Si el profesor es bueno y cumple con las reglas del colegio, el curso va a tener un alto rendimiento, el curso va a querer participar en sus clases, los alumnos van a tener una asistencia al 100%, siempre van a querer participar en las clases. En cambio, si el docente regularmente es malo, en cierto sentido de que no cumple los reglamentos de la escuela, no sigue en estricto rigor las reglas que le dan los superiores y se aprovecha, como en esta instancia, de las celebraciones de fiestas patrias, de las obras de teatro, de los bailes como curso, las convivencias, etc., y no aplica correctamente sus contenidos, los alumnos evidentemente se van a aburrir, no van a querer ir a clases, no van a querer participar y van a tener siempre la desconcentración que hoy en día se da, que es del teléfono. Como grupo llegamos a la consecuencia de que la pedagogía se divide en tres partes: la pedagogía antigua, la pedagogía presente que se da hoy en día y la pedagogía que nosotras esperamos como grupo que sea futuro. Para eso, ahora vamos a tener que explicar los tres tipos de pedagogía que nosotras como grupos creemos que se dan en este sentido. Hola, yo les voy a hablar sobre la pedagogía antigua. Vamos a empezar con dos interrogantes. ¿Cuándo se originó la pedagogía antigua? ¿Sirve la pedagogía antigua en estos tiempos? Respondamos la primera. La pedagogía antigua empezó luego de la educación antigua, la cual fue formada para darle técnicas a esta, así dándole un mejor apoyo a nuestros alumnos. La pedagogía antigua se originó en la época romana, dándole énfasis a la cultura griega. Por lo tanto, se pudieron formar las primeras escuelas cristianas, dándole un énfasis a lo que era cultura y religión. Uno de los primeros referentes fue San Ignacio de Loyola, el cual decía que el alumno no podía tener contacto con el exterior, que solamente el profesor decía la verdad y eso era lo que ellos tenían que hacer caso. Respondamos la segunda interrogante. ¿Sirve la pedagogía antigua en estos tiempos? Se podría decir que en gran parte sí sirve. Ya no se ocupan esos métodos que solamente el profesor tenía la verdad, pero sí se han apoyado en las técnicas que se hicieron en la época romana. Dando así, podemos decir que la pedagogía antigua sí sirve en estos tiempos. El profesor se le asocia como un guía o un auxiliar del estudiante y lo conduce a la función y a la formación de la autodisciplina. Se basa en el proceso de aprendizaje significativo de análisis y comprensión de aprender a aprender de los demás por ensayo, error y por experiencia propia de la escuela, familia y sociedad en general. La enseñanza debe ser un proceso activo, ya que el conocimiento se constituye desde adentro, donde existe un desarrollo pleno de la personalidad del estudiante. Existen diferentes tipos de pedagogía, como por ejemplo la pedagogía liberal, descriptiva, experimental, infantil, psicológica, etc. También podemos decir que una división de la pedagogía la podemos enfocar en base a las corrientes, la misma que está contextualizada como la pedagogía conceptual. Esta nos dice que todo concepto nos ayuda al conocimiento. También está la pedagogía constructivista, que es la que ayuda a construir el conocimiento innovando y mejorándolo día a día, ya que a diario aparecen nuevos contenidos y el rol de la pedagogía gracias a las experiencias, ya que la pedagogía debe afianzar los rasgos de la armonía y la unión dentro de un salón de clases y fuera de él. Para finalizar sobre el tema de la pedagogía en la actualidad, podemos concluir que la pedagogía es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como un ente de principal interés de estudios.
Es importante destacar que la pedagogía adquiere aportes de distintas ciencias y disciplinas como lo son la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina y la sociología. Para muchos es difícil predecir el futuro de la pedagogía, y es que en torno a esta surgen demasiadas interrogantes. Por ejemplo, ¿cuánta movilidad habrá de extranjeros acá en Chile? ¿Qué problemáticas tendrá que desarrollar y combatir la educación? ¿Cuáles serán las problemáticas de familia que tendrá que enfrentar la pedagogía? Y por último, y más importante, ¿cuáles serán los aportes que hará la pedagogía a esta sociedad futurista? Sin lugar a dudas, la tarea que tendrá que desarrollar la pedagogía será amplia, ya que deberá desarrollar a niños felices, capaces de enfrentar a su prójimo. Por lo tanto, la tarea que tendrá que desarrollar la pedagogía del futuro tendrá que ser acorde a la sociedad futurista, la cual se visualiza un tanto precipitada y hambrienta de conocimientos a un solo clic. Para nosotros como grupo, la pedagogía del futuro tendrá que formar en los niños a personas solidarias, felices y capaces de desarrollar habilidades que le permitan moverse en la sociedad de ese entonces. La pedagogía. Para mí es una ciencia básica en la educación. ¿Ya? Es un arte que involucra a todo el mundo de lo que es saber, la forma de educar, la manera de formar educadores, el método básico para crear educadores. También siento que ese es como el cuándo, el cómo y el porqué de la educación. ¿Por qué esto? Porque es el cómo, es cómo indicarle a la persona, al alumno, la manera que tenga de educar, ¿ya? Y el cuándo, en el momento en que los niños tienen que, de qué manera aprender esta situación, aprenderse la materia. Y el por qué darle a demostrar a los niños con la pedagogía, ya, que eso que le está enseñando el profesor es realmente lo que tiene que ser, darle un motivo, una razón para que el niño pueda aprender bien. Para mí la pedagogía es básica. Mi nombre es Javiera Palma Velázquez, estudio en la Escuela Amor de Dios, tengo 13 años y estoy cursando séptimo básico. Javiera, ¿qué es para ti el concepto de pedagogía? Para mí pedagogía es un conjunto de acciones las cuales me complementan a diario dentro de la sociedad. Pues las primeras palabras que la asocio a ella es la educación y la enseñanza. La pedagogía me ha facilitado las herramientas necesarias para poder comunicarme, escribir, hablar, respetar reglas y formar mis principios desde pequeño, por lo que estoy segura que lo seguirá haciendo. Javiera, ¿cómo visualizas la pedagogía en el futuro? Yo visualizo la pedagogía como una ciencia que tendrá la manera de educar y formar una sociedad individualista.